Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a ver dos casos de ataques cibernéticos y vamos a definir qué es lo que podríamos haber hecho de acuerdo a la seguridad que se puede haber manejado. Entonces, empezamos con el tema de Sony, que fue el 24 de noviembre del 2014. En esta situación, Sony sufrió un ciberataque a todos sus servidores, logrando de esta manera poder los atacantes tener información valiosa y poder ya sea secuestrarla o incluso divulgarla. Y el gusano Morris, que en este caso fue el 2 de noviembre de 1988, que básicamente era un estudiante que creó un pequeño programa para ver cuántas computadoras estaban conectadas a cierta red universitaria, pero este virus, porque al final de cuentas fue un virus, se salió de control, básicamente. Entonces, es importante saber que afecta tanto a la seguridad de los usuarios como a de los clientes en caso de, por ejemplo, Sony. Entonces, empecemos con lo que es las vulnerabilidades que tuvieron. En este caso, por ejemplo, sufrieron de malware Sony. Utilizaron malware para poder concretar el ataque. Se puede decir que venía filtrada en los correos mandados, además de poder tener información gracias al espionaje de un phishing que ya las habían instalado. Esto se deduce que fue abierto tras abrir correos no deseados, de remitentes no deseados. Entonces, pues por ese lado entró lo que fue el virus. Básicamente lograron infiltrar un phishing y de ahí ya tuvieron más facilidad de poder ingresar a la información de Sony. En cuanto al gusano de Morris, pues básicamente fue el mismo virus, por así decirlo, el archivo que fue enviado. Entonces, pues se puede decir que esa fue la amenaza que se utilizó. En cuanto al vector de los ataques, tenemos, como anteriormente mencionamos, los correos de desconocidos. En el caso del Sony, también igual en el caso de Morris, pues era un documento que viajaba tras los archivos de correos también. En cuanto al caso del Sony, pues el phishing, como dijimos, fue el que ayudó al espionaje y conocer aún más sobre el sistema. Es probable que haya sido enviado estos malwares mediante los correos electrónicos que mandaban y un usuario abrió un archivo, logrando así la infiltración exitosa de parte de los atacantes. Aquí principalmente, por ejemplo, les hubiera ayudado mucho el contar con una protección adicional como un antivirus en caso de que no la tuvieran. En el caso más del gusano Morris, que en este caso pues era una era muy, pues apenas donde la tecnología se estaba desarrollando bien, entonces tal vez alguno que otro no tenía la protección. En caso de Sony, pues igual un fireware un poco adicional a lo que ya tenían, evitando el ataque, así como revisiones periódicas de documentos corruptos, ya que se dice que esa filtración ya llevaban meses y no, el Sony no se daba cuenta, entonces pues yo creo que esa estrategia hubiera sido bien, escaneos momentáneos y tanto revisión de todos los documentos en caso de corruptos o sospechas. En cuanto al control de accesos, estos se vieron rebasados en Sony, ya que gracias al phishing pudieron obtener la información necesaria para volar esos parámetros, ya que los estaban espiando, además del malware que pues, ya habían introducido, ¿no? Que estaba trabajando. Aquí, por ejemplo, yo hubieran dicho o hubieran utilizado, como dije, el escáner, verificando que todos los archivos que se encuentran pues eran verídicos y también verificar que el usuario tuvo acceso a qué tipo de información gracias al control de accesos, que básicamente limita a qué usuarios pueden utilizar el control de accesos. Esto sí que se hubiera visto un poco difícil, ya que como tenían el phishing de espionaje, pues podrían tener una información más verificada para poder ingresar a ello. En caso del gusano Morris, pues aquí en el control de acceso, pues eran usualmente computadoras de usuarios, la gran mayoría afectadas, entonces, pues en ese momento no había mucha tecnología, pero tal vez un antivirus también podría haber sido algo primordial para los usuarios básicos. En cuanto al firewall, eh, parece que no fue suficiente, ya que los archivos desconocidos de los atacantes contra Sony pudieron pasar fácilmente gracias a la apertura del correo de un trabajador de ellos. Aquí la solución sería de alguna manera activando o reforzando el firewall también como un buen antivirus, pero más que nada dar esa capacitación a la gente. En cuanto al gusano Morris, pues también no hubieron de haber recibido o abierto esos archivos en el correo. Entonces es importante detener esas amenazas.
Entonces, en el sistema de detección de intrusos, podemos haber utilizado el IDS, que monitorea el tráfico de red y los sistemas en busca de actividad maliciosa. Alerta a los administradores cuando detecta una amenaza, pero no interviene, solo alerta. Eso tal vez lo tenía Sony o tal vez no, ya que el momento de introducir un phishing, y si Sony no hacía revisiones periódicamente, pues de ninguna manera se puede haber dado cuenta, pero sin duda hubiera sido una gran herramienta. También un sistema de detección de intrusos basado en host. Ese igual es un software que analiza la actividad dentro de un sistema de dispositivo para detectar actividades maliciosas. Funciona analizando todos los registros y los procesos de ejecución, que ahí estaba el phishing ejecutando sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Entonces, esas serían las soluciones. De igual manera, no estaba mal detectar amenazas físicas a accesos no autorizados mediante un Physical IDS. Y esto, por ejemplo, son cámaras de seguridad, sensores de movimientos, detectores, ya que el principal motivo dicen que fue por mediante spam, correos, pero igual, pues hubiera sido una herramienta adicional el tener unas cámaras por si hubiera un involucrado interno. En caso del gusano Morris, pues de igual manera hubiera sido bien tener un firewall o un DS. No sé si en ese tiempo ya existían, pero al menos un firewall les hubiera ayudado suficiente. En cuanto a la criptografía, pues básicamente esto nos protege la información codificándola con algoritmo matemático para que solo las partes autorizadas puedan leerla y procesarla. Básicamente es un tipo de control de acceso, pero con una llave maestra. Aquí, pues Sony quizás tenía esas medidas, pero de igual manera, debido al phishing, pues ya es algo muy difícil. Si no detectas tú específicamente el phishing, pues es un espionaje. Tiene unos datos más certeros y pues eres mucho más vulnerable, ya que los datos que están introduciendo son certeros. Pero de igual manera hubiera sido una buena herramienta tener una criptografía en caso de que no la tuvieran. En el caso del gusano Morris, desconozco si en ese tiempo ya existía para los usuarios básicos algún tipo de software o herramienta que les ayudaría en eso. Entonces, igual yo hubiera recomendado cualquier software, Veracrypt, ya que es un software gratuito de código abierto, en el caso de los usuarios de Gusano Morris, en caso de que se pudiera haber obtenido, y en caso de Sony, pues incluso poder desarrollar uno o tener alguno de paga, ya que es una empresa muy grande. También igual podemos haber incluido las VPN como una acción de ello, ya que las VPN es una forma también de proteger directamente la información y el acceder al sitio. Plan de continuidad de desastres, básicamente es un plan para resolver el desastre y seguir trabajando con el desastre. Y lo primero que se debería haber hecho en el caso de Sony es evaluación de riesgo, identificar los activos, amenazas que nos están atacando, un plan de respaldo de datos, haber creado copias de seguridad para poder seguir trabajando, ya que Sony suspendió sus actividades, procesamiento de recuperación y procesos alternativos para seguir trabajando con ello. En cuanto al plan de continuidad de negocios, lo hubiera recomendado, por ejemplo, eh, un software de escritorio, ya que usualmente a veces no tenemos acceso a la red o incluso uno en la nube. El más conocido en la nube puede ser Drive, pero tiene un límite de almacenamiento de datos, entonces yo hubiera recomendado un software de escritorio. Por ejemplo, el Todo Backup ofrece presentes funciones de respaldo, arcoiris True Images, es popular para copias de seguridad completas del sistema, o incluso cualquier software también gratuito podría haberles ayudado un poco en esa disposición, ya que mientras se combate el desastre es importante seguir con el negocio, decirle la atención al cliente. En cuanto a Gusano Morris, pues de igual manera los usuarios hubieran tenido un respaldo externo como una memoria USB o cualquier otra cosa, ya que en caso del Sony, pues se volvió riesgo, usa un plan de respaldo y en lo que ataca la amenaza es importante seguir atacando. En cuanto a las políticas de seguridad, básicamente yo daría algunas básicas, que sería en el caso de todos, tanto el Gusano Morris como Sony, no abrir correos desconocidos, escaneos correctamente en los archivos, antivirus, actualizar tu sistema operativo porque también puede ser algo bueno. No compartir contraseñas en caso de la Sony, datos por correo ni otras personas. Prohibir el ingreso con teléfonos o dispositivos de almacenamiento, etcétera, como USB, discos. No conectar ningún periférico no autorizado. No abrir correos como mencionábamos. Ningún correo y sobre todo tener mucho cuidado si ven una anomalía en su equipo, o ven algún documento, si lo llegaron a abrir, pues básicamente es no abrir correos, no compartir contraseñas, prohibido el ingreso de teléfonos y no conectar ningún periférico. Básicamente esas son las recomendaciones que yo hubiera dado. Y también contraseñas realizadas fuertes, incluyendo números, mayúsculas y caracteres de al menos 12 caracteres, ya que es muy importante para ello.